Hay historias que nacen del polvo y mueren en el silencio, pero esta no. Esta es la historia de una mujer que enterró un océano bajo su cocina mientras el mundo se reía de ella. En el verano de 1882, cuando el río Popo Agie se convirtió en una cicatriz seca sobre la tierra de Wyoming, cuando los niños lloraban sangre porque no quedaban lágrimas, cuando los hombres más fuertes del valle cayeron de rodillas, suplicando por una gota de agua, solo una casa permaneció de pie. Y en esa casa, bajo el piso de madera donde una viuda cocinaba pan para sus hijos, dormía un secreto que salvaría vidas y destruiría orgullos. Nadie creyó en Elena Ashford. Nadie excepto los muertos que vinieron antes que ella. Aquellos que dejaron sus advertencias escritas con tinta que olía a desesperación. Porque a veces, la locura de una mujer es la única cordura que puede salvar a un pueblo entero de convertirse en polvo. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Elena logró sobrevivir cuando todo el valle se moría de sed, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video, es gratis, y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido, y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y los secretos que encontró enterrados bajo su casa. Pero antes de que el milagro ocurriera, antes de que los hombres que se burlaron tuvieran que arrodillarse frente a su puerta con sus hijos moribundos en brazos, Elena Ashford era solo una viuda más en un territorio que devoraba viudas como el sol devora la escarcha. El año era 1881, y Thomas Ashford no murió como un héroe. Murió cavando con las manos desnudas bajo un sol que derretía el metal, buscando agua donde solo había piedra seca y promesas rotas. Murió con la lengua negra y los ojos vidriosos, mientras Elena sostenía su cabeza y prometía algo que entonces parecía imposible: que sus hijos, Samuel y Mary, nunca conocerían esa sed, que nunca sentirían cómo la garganta se cierra y el mundo se oscurece por falta de una sola gota de agua. Y esa promesa, hecha sobre el cuerpo todavía caliente de un hombre bueno, se convertiría en la obsesión que cambiaría el destino de todo un valle. Wyoming en 1881 no era un lugar para soñadores. Era un territorio donde la tierra te escupía a la cara cada mañana y te recordaba que no eras bienvenido. El valle del río Popo Agie se extendía como una promesa rota entre montañas que guardaban nieve eterna, pero que jamás la compartían cuando más se necesitaba. Las casas eran pocas, dispersas como dientes flojos en la boca de un viejo, y entre ellas la distancia no se medía en millas, sino en días de caballo. Elena Ashford vivía en la última casa antes de que el valle se convirtiera en pura desolación. En ese límite donde la civilización termina y comienza el silencio que enloquece. Su casa era de madera sin pintura, con ventanas que temblaban cuando el viento soplaba, y un techo que gotejaba en las raras ocasiones en que llovía. Pero era suya. Era el último pedazo de Thomas que le quedaba, junto con 2 niños que tenían sus ojos y su terquedad. Samuel tenía 8 años y los hombros caídos de quien ya conoce el trabajo duro. Mary apenas había cumplido 5, pero sus manos ya sabían sostener un balde y caminar hasta el arroyo más cercano sin quejarse del peso. Elena los observaba cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, y veía en ellos todo lo que había perdido y todo lo que no podía permitirse perder. Ella tenía 32 años, pero aparentaba 50. El sol había convertido su piel en cuero curtido. Sus manos eran nudos de cicatrices y callos, y su espalda crujía cada vez que se agachaba a recoger leña. Pero sus ojos todavía ardían con algo que los vecinos del valle confundían con locura.
pero que en realidad era puro instinto de supervivencia. Había aprendido a leer el cielo como otros leen libros, a escuchar el silencio de la tierra como una advertencia, a sentir en los huesos cuando el mundo estaba a punto de cambiar. El valle vivía de una mentira cómoda. El río Popo Aguí siempre había fluido, y por lo tanto siempre fluiría. Los hombres construían sus casas cerca de la orilla. Confiaban en el pozo principal que Daniel Calhoun había cavado en el centro del asentamiento, y se reían de cualquiera que sugiriera que el agua podía acabarse. Daniel Calhoun era el rey no coronado del valle, un hombre de espaldas anchas y voz que retumbaba como trueno, constructor de pozos y casas, dueño de la mitad de las tierras cultivables. Tenía un nieto llamado James, un niño de mejillas rosadas que corría por el valle sin conocer el hambre ni la sed. Calhoun había sido el primero en burlarse de Helena cuando ella empezó a cavar. La viuda de los barriles vacíos, la llamaba en la cantina. Y los demás reían con él porque reírse era más fácil que pensar en lo que significaría si ella tuviera razón. Pero Helena no cavaba por orgullo. Cavaba porque había sostenido a Thomas mientras moría. Había sentido cómo su cuerpo se secaba desde adentro como un árbol podrido, y esa imagen la perseguía cada noche en sueños. Fue en una noche de septiembre cuando Helena descubrió que su obsesión tenía un nombre y una historia. Había estado cavando bajo el piso de la cocina durante semanas, arrancando tablones viejos y excavando la tierra dura con pico y pala, trabajando solo cuando los niños dormían para que no vieran cómo su madre se convertía en topo. La tierra olía a humedad antigua, a secretos enterrados, y cada palada revelaba capas de tiempo, raíces muertas, piedras lisas, fragmentos de cerámica rota. Pero esa noche, cuando la pala golpeó algo que sonó diferente, algo hueco y metálico, Helena sintió que el corazón le daba un vuelco. Cavó con las manos desnudas, arañando la tierra hasta que sus uñas sangraron, hasta que sacó una caja de metal del tamaño de una Biblia, oxidada pero sellada, con un candado que se deshizo en polvo cuando lo tocó. Adentro, envueltos en tela encerada que todavía conservaba su forma, había un diario de cuero gastado y un fajo de cartas amarillentas, atadas con un cordel que alguna vez fue rojo. El nombre escrito en la primera página del diario era Margaret Holloway, y la fecha era 1847. Helena leyó a la luz de una vela que temblaba con su respiración, y con cada palabra sentía que alguien le hablaba desde la tumba, alguien que había estado exactamente donde ella estaba ahora. Margaret escribía con letra apretada y desesperada. El río se secó en julio. Nadie lo vio venir. Confiábamos en lo que siempre había estado ahí, y por eso morimos. Las páginas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca, o quizás solo tierra, pero el mensaje era claro como agua de manantial. Margaret había perdido a su marido, a sus 3 hijos, a sus vecinos, a todo el asentamiento que existió antes de que llegara Daniel Calhoun y los demás. Había intentado guardar agua en vasijas de barro que se rajaron con el calor, en toneles de madera que se pudrieron, en cisternas cavadas muy cerca de la superficie donde el sol robaba cada gota. Y al final, sola y moribunda, había escrito la lección que nadie quedaría vivo para aprender. «El sol es un ladrón», escribió Margaret con mano temblorosa en la última entrada del diario. «Para vencer la seca, debes esconder el tesoro en el corazón helado de la tierra, profundo, oscuro, sellado, donde el calor no pueda alcanzarlo y el aire no pueda robarlo». Había dibujos en las márgenes, esquemas de un sistema de almacenamiento subterráneo, instrucciones sobre cómo purificar agua usando carbón y arena, detalles sobre cómo sellar barriles con cera de abeja para que ni una gota se evaporara. Era conocimiento comprado con sangre y lágrimas, ciencia nacida de la desesperación más absoluta. Helena leyó y releyó hasta que amaneció, hasta que los niños se despertaron y la encontraron sentada en el suelo de tierra, con el diario apretado contra el pecho como si fuera un tesoro sagrado. Y en ese momento, lo que había sido instinto de supervivencia se convirtió en certeza absoluta. Margaret Holloway había muerto para que Helena Ashford pudiera vivir. No desperdiciaría ese regalo. A la mañana siguiente, Helena comenzó a transformar su casa en lo que el diario llamaba la Catedral del Agua. Cada amanecer,
Antes de que el calor se volviera insoportable, bajaba al sótano que había cavado y continuaba excavando más profundo, siguiendo las instrucciones precisas que Margaret había dejado. Necesitaba barriles de roble, no de pino, porque el roble no pudría el agua. Necesitaba sellarlos con 3 capas de cera de abeja mezclada con resina de pino. Necesitaba construir un sistema de canaletas en el techo para capturar cada gota de lluvia que cayera, por escasa que fuera. Los vecinos pasaban frente a su casa y sacudían la cabeza. Daniel Calhoun se detenía a veces solo para gritar desde su caballo: «Elena, el río está lleno, el pozo está lleno. Estás perdiendo el tiempo que deberías usar para conseguir un nuevo marido». Pero Elena no respondía. Simplemente continuaba cargando barriles uno por uno, llenándolos con agua del río mientras todavía fluía, sellándolos con sus manos quemadas por la cera caliente, bajándolos con cuerdas al sótano donde la temperatura era fresca y constante incluso en pleno verano. Samuel y Mary la ayudaban sin entender, porque los niños obedecen cuando ven determinación en los ojos de su madre. El invierno de 1881 fue extraño. Nevó poco, y la nieve que cayó se derritió demasiado rápido, como si la tierra tuviera fiebre. Elena observaba el cielo cada noche y veía señales que otros ignoraban. Las estrellas brillaban con una claridad antinatural. El aire estaba demasiado seco. Los animales salvajes bajaban de las montañas buscando agua con una desesperación que no era normal. En febrero, cuando deberían haber estado todo cubierto de blanco, los campos estaban marrones y secos. El río Popo-Agie corría, sí, pero más bajo de lo habitual, mostrando rocas que nadie recordaba haber visto antes. Elena duplicó sus esfuerzos. Trabajaba hasta que las manos le sangraban, hasta que la espalda le gritaba que parara, hasta que Samuel tuvo que ayudarla a subir del sótano porque las piernas ya no la sostenían. Había llenado 20 barriles, luego 30, luego 40. El sótano se había convertido en un laberinto de madera y cera, con pasillos estrechos entre las filas de barriles que sudaban humedad en la oscuridad. En marzo llegó un predicador ambulante al valle, un hombre flaco con ojos de profeta que montaba un caballo esquelético. Se plantó en medio del asentamiento y gritó que Dios estaba enojado, que el castigo venía, que el agua se convertiría en sangre y luego en nada. Daniel Calhoun lo echó a patadas, llamándolo loco y charlatán, pero Elena le dio de comer y le preguntó qué había visto en sus viajes. El predicador habló de pueblos enteros abandonados en Colorado, de ríos que se habían secado de la noche a la mañana, de niños que morían con los labios agrietados y negros. «El calor viene del infierno mismo», dijo con voz que temblaba. «Y cuando llegue, solo los que se prepararon sobrevivirán». Esa noche, Elena no durmió. Trabajó a la luz de 3 velas, preparando más cera, sellando más barriles, organizando el sistema de purificación con capas de carbón que había hecho quemando madera de sauce en el horno. Margaret Holloway había tenido razón sobre todo. El sótano ahora olía a roble húmedo y cera tibia, un olor que se pegaba a la ropa de Elena y hacía que los vecinos arrugaran la nariz cuando pasaba cerca. Abril trajo el silencio. Los pájaros dejaron de cantar. Las ranas que siempre croaban junto al río desaparecieron. El viento que antes soplaba desde las montañas se detuvo por completo, dejando el aire inmóvil y pesado, como una manta mojada. Elena veía cómo la hierba se volvía amarilla, cómo las flores silvestres se marchitaban antes de florecer, cómo el ganado de los vecinos empezaban a adelgazar sin razón aparente. Pero el río todavía corría, y el pozo de Daniel Calhoun todavía daba agua clara y fría. Los hombres del valle se reunían los domingos y hablaban de las cosechas, de los precios del ganado, de política lejana. Nadie hablaba del clima. Era como si todos hubieran acordado en silencio que ignorar el peligro haría que desapareciera. Elena dejó de intentar advertirles. Había aprendido que la gente prefiere morir cómoda en su ignorancia que vivir incómoda en la verdad. En su lugar, se concentró en llenar el barril número 60, luego el 70, convirtiendo cada centavo que tenía en más roble, más cera, más herramientas para cavar más profundo. Mayo fue cuando la tensión comenzó a quebrarse.
El río Popo Agui, que había fluido sin cesar durante generaciones, empezó a encogerse visiblemente día tras día. Las orillas que antes estaban cubiertas de agua, ahora mostraban lodo agrietado. Los peces aparecían muertos en los remansos poco profundos, con las branquias abiertas buscando oxígeno que ya no existía. Daniel Calhoun organizó una reunión en su casa y declaró que era solo un año seco, que había visto peores, que para julio las lluvias llegarían como siempre. Pero su voz sonaba menos segura, y sus ojos buscaban el horizonte con una preocupación que no podía esconder completamente. Elena no fue invitada a esa reunión, pero escuchó los rumores. Algunos hombres querían cavar más pozos. Otros hablaban de traer agua desde las montañas en carretas. Nadie mencionó lo obvio, que si el río se secaba, los pozos también se secarían, porque todos sacaban del mismo acuífero subterráneo que el río alimentaba. Eran ciegos guiando ciegos hacia el precipicio. Junio llegó con un calor que Elena nunca había sentido antes. El termómetro que colgaba en el porche de su casa marcaba temperaturas que parecían imposibles. 38 grados, 40, 42. El sol no era amarillo sino blanco, un disco de metal fundido que quemaba la retina si lo mirabas directamente. El aire vibraba sobre la tierra como si el mundo entero estuviera hirviendo. Y entonces comenzaron las muertes. Primero fue el ganado de los Johnson. 6 vacas que aparecieron tiesas en el campo con las lenguas hinchadas y los ojos abiertos. Luego fue el caballo de los Morrison, un animal fuerte que simplemente se derrumbó mientras tiraba del arado. Los animales sabían lo que venía antes que los humanos. Sabían que el agua se estaba acabando, que cada bebida del río podía ser la última. Elena mantuvo a sus propias gallinas en el sótano durante el día, donde el aire era fresco, y solo las dejaba salir al atardecer. Samuel y Mary dejaron de jugar afuera. La piel se les quemaba en minutos bajo ese sol despiadado. El río Popo Agui, el río eterno, el río que le daba nombre al valle, se convirtió en un hilo de agua sucia que apenas cubría las rocas del fondo. La gente comenzó a hacer fila en el pozo de Daniel Calhoun desde antes del amanecer, cargando todos los recipientes que tenían, peleándose por el orden, por la cantidad, por cada gota preciosa. Calhoun racionaba el agua ahora, algo impensable un mes atrás. 2 cubos por familia, no más. Y si alguien protestaba, sus hombres los echaban con amenazas. El orgullo de Calhoun, el pozo que había cavado con sus propias manos, empezaba a dar señales preocupantes. El nivel bajaba cada día. El agua salía más turbia, con sabor a tierra y metal. Pero todavía había agua. Y mientras hubiera agua en el pozo de Calhoun, nadie tenía que admitir que Elena había estado en lo cierto. La negación es un veneno dulce que la gente bebe hasta que es demasiado tarde para encontrar el antídoto. Elena ya no salía de su propiedad excepto para buscar las últimas provisiones en el almacén del pueblo, que también estaba racionando todo. Harina, sal, azúcar. Todo escaseaba porque las carretas de suministros no llegaban. Los caminos estaban intransitables por el calor. Los caballos morían en el trayecto, y los comerciantes preferían quedarse en las ciudades grandes donde todavía había agua. El valle estaba siendo abandonado a su suerte. Elena contó sus barriles una noche, a la luz de una vela, descendiendo la escalera de madera que crujía bajo su peso. 87 barriles sellados, cada uno con aproximadamente 50 galones de agua pura. Más de 4,000 galones escondidos en el corazón helado de la tierra, exactamente como Margaret Holloway había instruido. El sótano estaba fresco, casi frío, mientras arriba la casa era un horno. El contraste era tan extremo que Elena sentía escalofríos cada vez que bajaba. Aquí abajo, en la oscuridad perfumada con roble y cera, había vida. Arriba, el mundo se moría de a poco. A finales de junio, las primeras familias empezaron a abandonar el valle. Los Peters encargaron sus carretas al amanecer y se fueron sin despedirse, rumbo al este donde, según rumores, todavía llovía. Los Whitmore los siguieron 2 días después, llevándose solo lo que podían cargar y dejando atrás una casa vacía con la puerta abierta, golpeando en el viento caliente.
Daniel Calhoun montaba su caballo por el valle cada tarde, gritando que los cobardes se fueran, que los verdaderos pioneros se quedaban y peleaban. Pero incluso él, con toda su arrogancia, había empezado a perder peso. Su nieto James ya no corría por el valle. El niño se quedaba adentro, tumbado en la sombra, respirando con dificultad en el aire espeso. Los rumores decían que Calhoun había empezado a cavar un segundo pozo detrás de su casa, trabajando de noche cuando nadie lo veía, porque admitirlo de día sería aceptar que el primero estaba fallando. Elena escuchaba estos rumores y no sentía satisfacción, solo una tristeza profunda. No quería tener razón. Quería que el río volviera a fluir, que las nubes descargaran lluvia, que todo volviera a ser como antes. Julio amaneció como el infierno mismo. El primer día del mes, el termómetro marcó 44 grados a la sombra. El río Popoagui dejó de fluir completamente. Lo que quedaba eran charcos aislados de agua verde y pestilente, donde los insectos ponían huevos, y los peces podridos flotaban con las barrigas hacia arriba. El hedor era insoportable, un olor dulzón a muerte que el viento caliente esparcía por todo el valle. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando este momento exacto para quebrar lo último que quedaba de esperanza, el pozo de Daniel Calhoun comenzó a escupir lodo. No agua, lodo negro mezclado con insectos muertos, raíces podridas y un líquido aceitoso que dejaba un residuo asqueroso en los baldes. Calhoun se arrodilló junto al pozo y metió las manos en esa porquería, como si rascando el fondo pudiera hacer que el agua volviera. Pero no volvió. El acuífero se había secado. El valle entero, con todas sus casas, todos sus sueños, todas sus familias, estaba ahora completamente sin agua. Y entonces, las miradas comenzaron a volverse hacia la única casa donde nunca pidieron ayuda. La casa de la viuda de los barriles vacíos. La casa donde una madre loca había estado cavando durante meses mientras todos se reían. La noche del 3 de julio, Elena encendió todas las velas que tenía y bajó al sótano con el diario de Margaret Holloway. No había dormido en 2 días. Arriba, podía escuchar a Samuel tosiendo, una tos seca que sonaba a papel de lija contra madera. Mary lloraba sin lágrimas porque el cuerpo ya no tenía humedad que desperdiciar. Elena se sentó en el suelo de tierra del sótano, rodeada por sus 87 barriles, y leyó las últimas páginas del diario que había evitado leer hasta ahora. Margaret había guardado lo peor para el final. Describía los últimos días del asentamiento de 1847 con una precisión brutal. Cómo los niños dejaron de llorar porque no les quedaba fuerza. Cómo los adultos empezaron a beber su propia orina y luego la sangre de los animales muertos. Cómo algunos se volvieron locos y corrieron desnudos hacia las montañas buscando nieve que nunca alcanzaron. Y luego, en la penúltima página, Margaret reveló algo que hizo que a Elena se le helara la sangre incluso en ese calor infernal. «Guardé el agua», escribió Margaret con letra temblorosa. «Cavé profundo como me enseñó mi padre. Llené toneles. Lo sellé. Tuve suficiente para sobrevivir un año entero mientras todos morían a mi alrededor. Pero no la compartí». Las palabras estaban manchadas, como si Margaret hubiera llorado sobre ellas mientras escribía. Cuando vinieron a pedirme, cerré la puerta. Cuando golpearon y suplicaron, apagué las lámparas y me escondí con mis hijos en la oscuridad. Escuché cómo morían en mi porche, cómo arañaban la madera con las uñas, cómo maldecían mi nombre con sus últimos alientos. Y cuando todo quedó en silencio, cuando ya no había nadie más vivo en el valle excepto yo y mis 3 niños, abrí la puerta y vi lo que mi egoísmo había creado. Un cementerio. 27 cuerpos esparcidos entre mi casa y el río seco. 27 almas que podría haber salvado si hubiera compartido lo que tenía. Elena leyó y releyó esas líneas, hasta que se las aprendió de memoria. Margaret había sobrevivido, sí, pero había vivido solo 6 meses más, antes de que la culpa la devorara desde adentro. La última entrada del diario era la más perturbadora. Margaret describía cómo sus propios hijos la miraban diferente después de la sequía, cómo el hijo mayor, de solo 12 años, le había preguntado por qué la señora Johnson y su bebé
Tuvieron que morir de sed cuando ellos tenían barriles llenos en el sótano. No tuve respuesta, escribió Margaret. Le dije que era para protegerlos a ellos, que una madre debe elegir a sus hijos sobre los extraños. Pero él me miró con ojos que ya no eran de niño y me dijo: «Entonces eres una asesina, mamá». Tenía razón. Los 3 hijos de Margaret huyeron de ella en cuanto fueron lo suficientemente grandes. La dejaron sola en esa casa llena de agua y vacía de amor. Y Margaret, incapaz de vivir con lo que había hecho, con los fantasmas que la perseguían cada noche, escribió sus últimas palabras: «Si alguien encuentra esto, si alguna vez otra sequía llega a este valle maldito, que aprenda de mi error. El agua solo salva si se comparte. Guardarla solo para ti es condenarte a vivir en un infierno más profundo que la sed misma». Elena cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Arriba, escuchó que alguien golpeaba la puerta. Eran las 3 de la mañana. Subió lentamente, con las piernas temblando, y encontró a Sarah Mitchell en su porche, la vecina que 3 meses atrás había cruzado la calle solo para evitar saludarla. Sarah sostenía a su hija de 2 años en brazos, y la niña tenía los labios agrietados y sangrantes, los ojos hundidos en las cuencas. «Elena», susurró Sarah con voz rota, «sé que nos burlamos de ti, sé que fuimos crueles, pero mi bebé se está muriendo. Si tienes aunque sea un poco de agua, por favor, por favor». Elena miró a la mujer, luego a la niña moribunda, y sintió que el peso del diario de Margaret le quemaba las manos. Podía cerrar la puerta. Podía proteger a sus propios hijos y dejar que el valle se pudriera como Margaret había hecho. O podía elegir un camino diferente, uno que Margaret nunca tuvo el coraje de tomar. En ese momento, Elena Ashford entendió que su verdadera prueba nunca había sido sobrevivir la sequía. Había sido decidir qué clase de persona sería cuando el mundo se derrumbara a su alrededor. Elena dejó entrar a Sarah Mitchell y le dio agua. No un vaso, sino un balde entero de agua fresca y pura sacada directamente de uno de sus barriles. Vio cómo Sarah le daba de beber a su hija con manos temblorosas, cómo la niña tosía primero y luego bebía con desesperación, cómo el color volvía lentamente a sus mejillas hundidas. Y mientras observaba ese milagro pequeño, Elena sintió que algo se rompía en su interior. No podía ser como Margaret. No podía vivir sabiendo que había dejado morir a niños cuando tenía el poder de salvarlos. Pero al mismo tiempo, una voz fría y calculadora en su cabeza le susurraba números: 87 barriles, 4,000 galones, 32 familias en el valle, meses de sequía por delante. Si compartía, ¿cuánto tiempo duraría el agua? ¿Una semana? ¿2? Y cuando se acabara, ¿qué? Sus propios hijos morirían junto con todos los demás. La matemática de la supervivencia era brutal y no perdonaba el sentimentalismo. Sarah se fue antes del amanecer con su hija dormida en brazos y 3 galones más en un cántaro que Elena le dio. Y Elena se quedó de pie en la puerta, sabiendo que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. Al mediodía del día siguiente, había 7 personas esperando en la puerta de Elena. Para el atardecer, eran 20. La noticia se había esparcido como fuego en pasto seco. La viuda de los barriles vacíos tenía agua. Agua de verdad, agua pura, agua que salvaba vidas. Elena los vio llegar uno por uno, algunos con la cabeza baja por la vergüenza, otros con desesperación en los ojos pero sin disculpas en los labios. Reconoció a muchos de ellos, las mismas personas que se habían reído cuando ella compraba barriles de roble, que habían murmurado que estaba loca cuando cavaba en su sótano, que habían dicho que debería buscar un nuevo marido en lugar de perder el tiempo jugando a sobrevivir. Y ahora estaban ahí, con sus niños moribundos, con sus manos extendidas, esperando que ella olvidara cada insulto, cada burla, cada mirada de desprecio. Elena podía sentir la rabia creciendo en su pecho como una serpiente que despierta. ¿Por qué debería salvarlos? ¿Por qué debería sacrificar el futuro de sus propios hijos por gente que la había tratado como basura? La tentación de cerrar la puerta y dejarlos sufrir era casi irresistible. Pero entonces vio a James Calhoun entre la multitud, el nieto de Daniel Calhoun, el niño de mejillas rosadas que solía correr feliz por el valle, ahora estaba demacrado y pálido.
sostenido por su abuelo cuyo orgullo finalmente se había quebrado. Daniel Calhoun, el hombre que la había llamado loca, el rey del valle que se burlaba de ella en la cantina, estaba de pie en su puerta con lágrimas rodando por su cara curtida. No dijo nada, no pidió perdón, solo sostuvo a su nieto moribundo y esperó el juicio de Elena. Y ella entendió en ese momento que esto era más grande que el orgullo, más grande que la venganza, más grande incluso que la supervivencia. Margaret Holloway había salvado a sus propios hijos, pero los había perdido de todas formas, porque les había enseñado que algunas vidas valen más que otras, que el amor de una madre puede ser más cruel que la sed misma. Elena no cometería ese error. No enseñaría a Samuel y Mary que está bien dejar morir a un niño porque su abuelo fue malo con su mamá. Respiró profundo, abrió la puerta completamente y dijo las palabras que sellarían su destino. Entren, hay agua para todos, pero tendrán que ayudarme a administrarla, porque si la desperdiciamos, moriremos juntos. Esa noche, Elena organizó la primera reunión en su casa. 32 adultos apretujados en su sala pequeña, con los niños afuera en la sombra del porche. Elena puso el diario de Margaret sobre la mesa y les contó la historia completa. No ocultó nada. Les habló de cómo Margaret había sobrevivido dejando morir a sus vecinos, de cómo esa decisión la había destruido desde adentro, de cómo sus propios hijos la habían abandonado por el horror de lo que había hecho. «Podemos hacer lo mismo», dijo Elena con voz firme. «Podemos pelear por el agua hasta matarnos unos a otros. O podemos trabajar juntos, racionar lo que tengo, buscar más fuentes y sobrevivir como comunidad». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Algunos miraban el suelo con vergüenza, otros tenían lágrimas en los ojos. Y Daniel Calhoun, el hombre más orgulloso del valle, se puso de pie con su nieto en brazos y dijo con voz quebrada: «Tienes razón, y lo siento. Dios me perdone, pero lo siento». Fue un momento de quiebre, un instante donde el viejo mundo moría y uno nuevo intentaba nacer. Pero no todos estaban de acuerdo. Robert Hayes, un ranchero de carácter duro que había perdido todo su ganado, se levantó con furia en los ojos. «¿Por qué deberíamos confiar en ella?», gritó señalando a Elena. «Ella guardó el agua para sí misma mientras todos sufrían, y ahora se hace la santa. Esto es un truco. Probablemente tiene más agua escondida en algún lado y solo nos dará las sobras». Otros murmuraron en acuerdo. La desconfianza era un veneno que se esparcía rápido, especialmente entre gente desesperada. Elena podía sentir que la reunión se desmoronaba, que la violencia estaba a un segundo de estallar. Algunos hombres se movían hacia la puerta del sótano, claramente pensando en bajar y tomar el agua por la fuerza. Elena se interpuso entre ellos y la escalera, con una pala en las manos, no como arma sino como declaración. «Tienen razón en desconfiar», dijo con voz clara que cortó el murmullo. «Yo también desconfiaría. Por eso vamos a hacer esto transparente. Mañana al amanecer, bajaremos todos juntos al sótano. Contaremos cada barril, mediremos cada galón, y juntos decidiremos cómo racionarlo. No habrá secretos, no habrá privilegios. Compartiremos por igual o moriremos por igual». La propuesta de Elena creó un dilema que cortaba hasta el hueso. Compartir significaba que nadie tendría suficiente. Los cálculos eran simples y despiadados. 4,000 galones divididos entre aproximadamente 120 personas, contando niños y adultos, en pleno verano cuando cada persona necesitaba al menos medio galón al día, solo para no morir de deshidratación. Eso significaba poco más de un mes de supervivencia, asumiendo que nadie desperdiciara ni una gota. ¿Y después? ¿Qué pasaba cuando los barriles se vaciaran y las nubes seguían sin traer lluvia? Elena veía estas mismas preguntas reflejadas en cada rostro de la habitación. Margaret Holloway había enfrentado el mismo dilema y había elegido el egoísmo. Había alargado su propia supervivencia a costa de 27 vidas, y aunque eso la había destruido moralmente, al menos había vivido. Elena estaba eligiendo el camino opuesto. Salvar a todos ahora con la casi certeza de que no habría suficiente para después. Era, en esencia, elegir morir lentamente como comunidad, en lugar de sobrevivir sola con el peso de la culpa.
No había respuesta correcta. Solo había dos tipos diferentes de muerte. A las 2 de la mañana, después de horas de debate amargo, llegaron a un acuerdo. Cada persona recibiría 1/4 de galón por día, suficiente para sobrevivir, pero no para estar cómodo. Los niños recibirían un poco más porque sus cuerpos se deshidrataban más rápido. El agua se distribuiría 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, bajo la supervisión de un comité de 3 personas elegidas por votación. Elena sería una de ellas, no por confianza, sino porque era su agua y su sótano. Daniel Calhoun sería otra, porque aunque había sido un idiota orgulloso, todos sabían que era honesto a su manera brutal. Y Sarah Mitchell sería la tercera, porque había sido la primera en romper su orgullo y pedir ayuda. Además, formarían equipos de búsqueda, grupos de hombres que cabalgarían hacia las montañas buscando manantiales, arroyos, cualquier fuente de agua que pudiera existir más allá del valle. Era un plan desesperado nacido de la desesperación, pero era un plan. Y tener un plan, aunque fuera malo, era mejor que rendirse a la muerte sin pelear. Cuando la reunión terminó y todos se fueron a sus casas, Elena se quedó sola en su sala y lloró por primera vez desde la muerte de Thomas. Lloró porque acababa de firmar posiblemente la sentencia de muerte de sus propios hijos. Lloró porque había elegido ser humana en un mundo que castigaba a la humanidad con extinción. Los primeros 5 días del racionamiento fueron un infierno de disciplina y desesperación. Elena bajaba al sótano cada amanecer con Daniel Calhoun y Sarah Mitchell, y juntos medían el agua con precisión militar, usando jarras marcadas que Elena había fabricado cortando madera en medidas exactas. 1/4 de galón por persona adulta, 1/3 para los niños. Ni una gota más, ni una gota menos. La gente hacía fila afuera de la casa de Elena con recipientes en las manos, esperando su ración bajo un sol que parecía decidido a matarlos a todos. Algunos bebían su porción inmediatamente, incapaces de resistir la tentación. Otros la guardaban en frascos sellados, intentando hacerla durar todo el día. Elena veía cómo la carne se derretía de los huesos de sus vecinos, cómo los niños dejaban de jugar porque no tenían energía, cómo los ancianos simplemente se sentaban en la sombra esperando la muerte con ojos vidriosos. Y cada noche, cuando contaba los barriles restantes, el número bajaba implacablemente. 87, 83, 79, 74. La matemática no mentía. A este ritmo, tenían quizás 3 semanas antes de que el último barril se vaciara. El 6º día, los equipos de búsqueda regresaron con noticias devastadoras. Habían cabalgado hasta las montañas, subiendo por caminos que casi mataron a los caballos, buscando los manantiales que, según los mapas viejos, deberían existir allí. Pero los manantiales estaban secos, completamente secos. Los lechos de los arroyos eran grietas en la roca, sin una gota de humedad. Uno de los hombres, Marcus Webb, contó con voz rota que habían encontrado un campamento abandonado de buscadores de oro en las alturas, y dentro de las tiendas había 5 cuerpos momificados por el calor, con las bocas abiertas en gritos silenciosos. Habían muerto buscando agua donde no había agua. Las montañas están muertas, dijo Marcus. Todo está muerto. No hay nada allá arriba excepto rocas y cadáveres. La noticia cayó sobre el valle como una lápida. Si ni siquiera las montañas tenían agua, entonces no había escapatoria. No había plan B. Solo quedaba el sótano de Elena y los barriles que disminuían día tras día, minuto tras minuto. La primera pelea real estalló el 8º día. Robert Hayes, el ranchero que había desconfiado de Elena desde el principio, fue descubierto por su propia esposa robando agua del barril comunitario durante la noche. Había bajado al sótano usando una escalera de cuerda por la ventana, pensando que nadie lo vería, y había llenado una cantimplora grande directamente de uno de los barriles. Sarah Mitchell lo vio cuando bajó a verificar que todo estuviera bien antes del amanecer, y su grito despertó a media casa. Daniel Calhoun bajó corriendo y agarró a Hayes del cuello. Lo arrastró escaleras arriba mientras el hombre pateaba y juraba. La gente salió de sus casas al escuchar el alboroto, y en cuestión de minutos había una turba frente a la casa de Elena exigiendo justicia. Algunos gritaban que había que expulsar a Hayes del valle,
dejarlo morir solo en el desierto. Otros pedían algo peor. Helena vio el odio en sus ojos, la forma en que la sed y el miedo habían convertido a personas normales en una jauría sedienta de sangre, y entendió que esto era lo que Margaret había visto. El momento en que la civilización se derrumba, y lo único que queda es el animal desesperado. Helena se interpuso entre Hayes y la turba. El hombre estaba sangrando de la nariz donde Daniel lo había golpeado, temblando de miedo y vergüenza. «¡Robó de todos nosotros!», gritó alguien entre la multitud. «Merece morir de sed como castigo». Pero Helena levantó las manos pidiendo silencio. «Si lo echamos», dijo con voz que cortaba el aire caliente como un cuchillo, «nos convertimos en lo mismo que él. Peor, porque seremos asesinos. Hayes es un ladrón y un cobarde, sí, pero también es un hombre desesperado como todos nosotros». Se volvió hacia Hayes, que no podía mirarla a los ojos. «Tu castigo será este. Durante 3 días no recibirás tu ración. El agua que robaste será devuelta al suministro común, y trabajarás el doble que los demás en la búsqueda de nuevas fuentes. Si sobrevives esos 3 días sin beber, habrás pagado tu deuda». Era una sentencia de muerte. Todos lo sabían. 3 días sin agua en ese calor equivalía a ejecutarlo lentamente. Pero Hayes, con la voz quebrada, aceptó. Prefería tener una posibilidad de redención que morir como un paria escupido por su propia comunidad. El 9º día amaneció con una temperatura de 46 grados. El aire era tan caliente que quemaba los pulmones al respirar. Los niños más pequeños empezaron a tener convulsiones por la deshidratación, sus cuerpecitos sacudidos por espasmos mientras las madres los sostenían llorando sin lágrimas. Helena aumentó la ración de los niños tomando de la suya propia, y vio que Samuel y Mary hacían lo mismo, compartiendo su agua con los más pequeños aunque ellos mismos tenían los labios agrietados y sangrientos. Sintió orgullo y terror a partes iguales. Orgullo porque sus hijos habían aprendido a ser humanos incluso en el infierno. Terror porque esa humanidad los mataría. Robert Hayes, cumpliendo su castigo, trabajó cavando un nuevo pozo detrás de la casa de Helena, aunque todos sabían que era inútil. Si el acuífero estaba seco, cavar más profundo solo encontraría más sequedad. Pero el hombre cavaba como poseído, con las manos sangrando y la piel quemándose bajo el sol, porque cavar era mejor que quedarse quieto pensando en la sed que lo devoraba desde adentro. Para el atardecer, había excavado 10 pies de profundidad. Solo encontró roca seca y tierra que se convertía en polvo al tocarla. El 10º día, Daniel Calhoun bajó al sótano con Helena para el conteo matutino y encontraron algo que heló la sangre de ambos. Uno de los barriles estaba vacío, completamente vacío. Y no porque hubieran usado su contenido, sino porque tenía una grieta en la parte inferior por donde el agua se había filtrado durante la noche. 50 galones perdidos, absorbidos por la tierra del sótano, desperdiciados. Helena cayó de rodillas y metió las manos en el barro que se había formado bajo el barril, tratando inútilmente de recuperar aunque fuera un poco del líquido precioso. Daniel maldijo con palabras que nunca había usado ni en la cantina más sucia. Hicieron los cálculos rápidamente. Con ese barril perdido, ahora solo les quedaban suficientes reservas para 2 semanas. Quizás menos, si más barriles fallaban. La cera que sellaba algunos de los toneles más viejos empezaban a agrietarse por la presión y los cambios de temperatura. Helena examinó cada barril con manos temblorosas, buscando más grietas, más fallas, más desastres esperando a suceder. Encontró 3 barriles más con grietas pequeñas que todavía no perdían agua pero que podrían fallar en cualquier momento. Era como vivir sobre una bomba de tiempo que marcaba los segundos con gotas de agua evaporándose. Esa noche, Helena no pudo dormir. Se quedó sentada en el borde de su cama, escuchando la respiración laboriosa de Samuel y Mary en la habitación de al lado, y se preguntó si había hecho lo correcto. Si hubiera guardado el agua solo para ellos 3, ahora tendrían suficiente para meses, quizás hasta que llegaran las lluvias de otoño. Habrían sobrevivido, pero en su lugar, había elegido compartir, y ahora sus hijos morirían junto con todos los demás. ¿Qué clase de madre era? ¿Qué clase de idiota sacrificaba a sus propios hijos por gente que la había odiado? Se levantó y bajó al sótano,
necesitando ver los barriles, necesitando tocarlos como si fueran reales y no un sueño del que estaba a punto de despertar. Pero en el sótano, sentada en la oscuridad entre los barriles que sudaban humedad, encontró a alguien más. Era la pequeña Mary, su hija de 5 años, sentada con las piernas cruzadas junto a uno de los toneles. «Mamá», dijo la niña con voz tranquila, «¿hicimos bien en compartir?» Elena se sentó junto a ella y la abrazó. «No lo sé, mi amor. Espero que sí». Y Mary, con la sabiduría extraña que a veces tienen los niños, respondió: «Papá estaría orgulloso de ti». Él siempre compartía. El 11º día fue cuando todo cambió. Robert Hayes, demacrado hasta parecer un esqueleto viviente después de 3 días sin agua, estaba cavando su pozo inútil cuando de repente la pala golpeó algo que sonó diferente. No roca, no tierra dura, algo hueco. Con las pocas fuerzas que le quedaban, excavó con las manos desnudas y descubrió una tubería de barro cocido, antigua, cubierta de musgo seco. La siguió, cavando a lo largo de su trayectoria, y descubrió que corría desde las montañas directo hacia donde antes había estado el río. Era un acueducto, construido quién sabe cuándo por quién sabe quién, probablemente por los primeros colonos o incluso antes, por los indígenas que habitaron estas tierras. Hayes gritó con voz rota y todos vinieron corriendo. Daniel Calhoun y otros hombres comenzaron a excavar también, siguiendo la tubería hasta que desapareció bajo una losa de piedra gigante. Movieron la piedra con palancas de madera y encontraron una cámara subterránea, un pozo antiguo, tallado directamente en la roca viva de la montaña, tan profundo que no se veía el fondo. Y desde la oscuridad de ese abismo, subía un sonido que nadie había escuchado en semanas: el goteo de agua. Bajaron a Marcus Webb con cuerdas porque era el más delgado y podía caber en el túnel estrecho que descendía hacia el corazón de la roca. Tardó una eternidad en bajar, y cuando gritó desde las profundidades, su voz sonaba distorsionada y lejana. «¡Hay agua! ¡Dios mío! ¡Hay agua!». Pero luego su voz cambió, se volvió extraña. Hay algo más aquí abajo». Lo subieron rápidamente, y cuando emergió a la luz del sol, estaba pálido y temblando, con algo apretado en las manos. Era otro diario, aún más viejo que el de Margaret Holloway, las páginas casi desintegradas por la humedad. Y dentro, escrito en español antiguo que apenas podían descifrar, estaba la historia del verdadero primer asentamiento del valle. Misioneros españoles que habían llegado en el 1600, que habían construido este sistema de acueductos conectado a un río subterráneo que nunca se secaba porque fluía desde las profundidades de la montaña, alimentado por el deshielo de glaciares antiguos tan profundos que el sol jamás los alcanzaba. El sistema había sido abandonado cuando los españoles se fueron, olvidado por generaciones, cubierto por tierra y tiempo. Pero seguía ahí, seguía funcionando, seguía guardando agua en las entrañas de la tierra. Organizaron equipos para limpiar el acueducto, trabajando día y noche a pesar del calor agotador. Elena dirigía las operaciones con el conocimiento que había aprendido del diario de Margaret: cómo purificar el agua, cómo sellar las tuberías con arcilla y resina, cómo construir cisternas que no perderían ni una gota. Daniel Calhoun, humilde por primera vez en su vida, trabajaba hombro a hombro con Robert Hayes, el hombre al que había querido linchar días atrás, porque Hayes, el ladrón, el cobarde, había sido quien encontró la salvación cavando su pozo de castigo. La ironía era casi poética. Tardaron 4 días en conectar el acueducto antiguo con un sistema nuevo de distribución. 4 días durante los cuales el agua en el sótano de Elena siguió bajando. 62 barriles, 58, 53. Estaban al borde del abismo cuando finalmente, en la tarde del 15º día, el primer chorro de agua fría y clara brotó de la tubería reconstruida y cayó en un barril nuevo que habían colocado en el centro del valle. La gente se quedó en silencio un momento, incapaz de creer lo que veían, y luego estalló el caos, gritos de alegría, llantos de alivio, gente abrazándose y cayendo de rodillas para dar gracias a un Dios que parecía haberlos abandonado, pero que al final había dejado un regalo enterrado en la tierra.
Pero la alegría duró poco. Esa misma noche, mientras todos celebraban, Elena estaba en su sótano revisando los barriles cuando escuchó un sonido que le heló el corazón. El crujido de madera astillándose. Se volvió justo a tiempo para ver cómo uno de los barriles más grandes, uno de los primeros que había llenado meses atrás, se partía por la mitad como si una mano gigante lo hubiera exprimido. 100 galones de agua se derramaron sobre el suelo en cuestión de segundos. Un río que corría hacia las grietas entre las piedras y desaparecía para siempre. Elena gritó y trató de tapar la grieta con sus manos, pero era inútil. El barril estaba destruido, su madera podrida por dentro por algún defecto que no había detectado. Subió corriendo y encontró a Daniel y Sara. «Necesitamos trasladar el agua restante al acueducto nuevo», dijo con urgencia. «Los barriles están fallando. Si perdemos más...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos entendían que el margen de error había desaparecido completamente. Trabajaron toda la noche, formando una cadena humana desde el sótano hasta el acueducto, transfiriendo cada gota de agua de los barriles viejos a cisternas nuevas, construidas de piedra junto al manantial recién descubierto. Cuando amaneció, habían salvado 48 barriles. 7 más se habían partido durante el traslado, derramando su contenido precioso. Pero lo que quedaba, combinado con el flujo constante del acueducto antiguo, era suficiente. Por fin, después de semanas de vivir al borde de la extinción, tenían suficiente agua para sobrevivir. El valle no moriría. No hoy. No mientras Elena Ashford siguiera respirando. Pasaron 3 semanas antes de que el valle comenzara a parecerse otra vez a un lugar donde los humanos podían vivir. El acueducto antiguo fluía constante, vertiendo agua cristalina que sabía a piedra fría y a milagros. Las familias reconstruyeron sus rutinas alrededor de esta nueva fuente de vida. Construyeron un sistema comunitario de cisternas, siguiendo los diseños que Elena había extraído de los diarios antiguos. Cavaron canales de irrigación para salvar lo que quedaba de los cultivos y establecieron turnos de vigilancia para proteger el agua las 24 horas. Daniel Calhoun lideró la construcción de un monumento de piedra junto al acueducto, una columna simple con 3 nombres tallados. Margaret Holloway, por su advertencia, los misioneros españoles desconocidos, por su ingeniería, y Elena Ashford, por su visión. Ella protestó cuando vio su nombre en la piedra. Insistió en que no había hecho nada especial, que cualquiera habría hecho lo mismo. Pero Daniel la miró con ojos que ya no tenían arrogancia, solo respeto profundo, y dijo: «No, Elena, no cualquiera. La mayoría de nosotros habríamos muerto aferrados a nuestro orgullo. Tú elegiste la humildad de prepararte y la valentía de compartir. Eso te hace excepcional». Robert Hayes sobrevivió su castigo de 3 días sin agua, pero apenas. Había estado tan cerca de la muerte que durante semanas después todavía no podía hablar sin que la voz se le quebrara. Se convirtió en el guardián principal del acueducto, durmiendo junto a las cisternas, verificando cada tubería cada mañana y cada noche, asegurándose de que ni una gota se desperdiciara. Era su forma de pedir perdón, aunque nunca lo dijo con palabras. Elena lo entendía. Algunos pecados son tan profundos que las palabras no alcanzan para expiarlos. Solo las acciones sirven. Y las acciones de Hayes hablaban más fuerte que cualquier disculpa. Cada día que protegía el agua era un día en que elegía a la comunidad sobre sí mismo. La gente eventualmente perdonó, no porque lo que hizo dejara de ser imperdonable, sino porque vieron en su redención la posibilidad de su propia redención. Si un ladrón podía convertirse en guardián, entonces todos podían transformarse. Todos podían elegir ser mejores que sus peores momentos. En septiembre, cuando las primeras lluvias finalmente cayeron sobre Wyoming, Elena estaba sentada en el porche de su casa, viendo cómo Samuel y Mary corrían bajo la tormenta con las bocas abiertas, atrapando gotas en las lenguas y riendo con una alegría que ella pensó que nunca volvería a escuchar. El valle había sobrevivido. 32 familias, 120 personas, habían mirado a la muerte directamente y habían vivido para contar la historia, pero no sin cicatrices. 3 ancianos habían muerto durante la sequía, sus cuerpos demasiado débiles para soportar el racionamiento extremo.
2 familias se habían ido del valle, jurando nunca volver, aterrorizadas por lo cerca que habían estado del final. Y cada persona que quedaba llevaba en los ojos esa mirada especial que solo tienen los sobrevivientes, una mezcla de gratitud feroz y trauma permanente, el conocimiento de que la vida es frágil y preciosa, y puede arrebatarse en cualquier momento por fuerzas más grandes que cualquier voluntad humana. Elena cerró los ojos y escuchó la lluvia golpear el techo, ese sonido que meses atrás habría sido la cosa más normal del mundo, y que ahora sonaba como una sinfonía celestial. Margaret Holloway había estado equivocada en una cosa. El agua no solo salvaba cuando se compartía. El agua salvaba cuando recordabas que era sagrada. Años después, cuando Elena ya era una anciana y Samuel y Mary tenían sus propios hijos, la gente del valle todavía contaba la historia del verano en que el río murió, y una viuda salvó a todos. Pero Elena sabía que esa versión era demasiado simple, demasiado limpia. La verdad era más complicada y más oscura. Ella no había salvado a nadie sola. Había sido Margaret Holloway, muerta hacía décadas, quien plantó la semilla de conocimiento. Habían sido los misioneros españoles olvidados, quienes construyeron la salvación siglos antes. Había sido Robert Hayes, el ladrón castigado, quien encontró el acueducto. Había sido Daniel Calhoun, quien tragó su orgullo y trabajó junto a los demás. Había sido cada persona en el valle quien eligió compartir en lugar de matar. La supervivencia nunca es obra de un héroe solitario. Es el resultado de cientos de decisiones pequeñas hechas por gente común que elige, una y otra vez, ser un poco mejor de lo que el miedo les permite ser. Elena entendió eso finalmente, sentada en su porche mientras el sol se ponía sobre un valle verde y vivo, con el sonido del agua fluyendo en el acueducto como un latido constante que prometía que mañana llegaría. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, muchos años después, en una cama rodeada de sus nietos, Elena Ashford no pensó en los barriles, ni en la sed, ni en el miedo. Pensó en Thomas, en cómo habría estado orgulloso de los niños que criaron juntos, incluso después de que él se fuera. Pensó en Margaret Holloway y en los misioneros españoles, en cómo las lecciones viajan a través del tiempo esperando las manos correctas que las reciban. Y pensó en algo que había aprendido en ese verano infernal de 1882, que el verdadero coraje no está en sobrevivir solo, sino en elegir que otros sobrevivan contigo, incluso cuando esa elección te cueste todo. Porque al final, lo único que queda cuando el cuerpo se convierte en polvo y el nombre se olvida, es la huella que dejaste en los demás. Y la huella de Elena era profunda como el acueducto que ayudó a encontrar, clara como el agua que enseñó a proteger, y eterna como las lecciones que una madre desesperada convirtió en la salvación de todo un pueblo. El agua es vida, pero compartir el agua, eso es humanidad.